de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos agradeciéndote, mi Señor, por un día más que nos prestas, que nos permites estar en este lugar, mi Señor. Señor, glorifica tu nombre a través de tu palabra, mi Señor amado. Habla en nuestros corazones. Señor, que esta palabra tuya, mi Señor, llegue a nuestros corazones, mi Señor. Nosotros disponemos nuestra vida, mi Señor, a recibirla, mi Señor, y a ponerla por obra conforme a tu voluntad y a tus santos propósitos. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Qué hermosa es la palabra cuando el Señor nos dice que bendito es el varón o hembra que confía en Jehová y cuyo descanso, su reposo es Jehová. Porque habla de confiar en Jehová y que Jehová sea nuestra confianza. Una cosa es confiar en alguien y otra cosa es que ese alguien sea su paz, su bendición, su confianza. Aquí habla de dos tipos de confianza: la que ponemos en una persona y la que es el todo en esa persona, y esa persona es el Señor. Habla de permanencia, habla de permanecer en el Señor. Y está verdaderamente comparando lo que es confiar en Dios y confiar en el hombre. El que deposita su confianza en el hombre será como pasto en el desierto. No sé si alguna vez usted ha visto el pasto del desierto. No tiene vitamina, no sirve como alimento. Es un árbol desnudo el que confía en el hombre. Pero el que confía en Jehová, dice la Biblia, bendito. Bendito quiere decir que tiene la bendición de Dios. Dios compara al que confía en Él con un árbol de justicia. Y vamos a ver que Dios declara a ese árbol de justicia, lo declara bendito, y también para ser de bendición, bendito y para bendecir. Esa promesa Dios se la dio a Abraham, que él sería bendito y sería para bendición, y que en Abraham serían benditas todas las naciones. El Señor nos declara benditos a aquellos árboles de justicia, aquellos que tienen sus ojos puestos no en las cosas materiales, no en su trabajo, no en sus estudios, no en su belleza, no en su salud, sino en Dios. Aquel que tiene su confianza en Dios es bendito. Declara, decreta bendito y para bendecir a aquel que es árbol de justicia. Y también dice la Biblia que nos declara para que seamos medicina y sanidad, que haya sanidad y bendición y medicina a través de estos árboles de justicia. En el versículo que sigue, miren lo que dice: porque será, o sea, aquel que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. Entendamos que cuando la Biblia habla de aguas, habla del Espíritu Santo de Dios, habla del poder de Dios, habla de la unción de Dios. Dice que aquel que confía, que tiene sus ojos puestos en Dios, no en su juventud, no en su empresa, no en su poder, no en su hogar, porque el hogar hoy es y mañana a lo mejor no es, sino que su confianza está en Jehová. Dice que será como árbol plantado
junto a la corriente echará sus raíces. ¿Alguna vez usted ha visto árboles cerca a una corriente de un río? Como son fuertes, hermosos, verdes. Dice, y no verá cuando viene el calor. Vamos a explicar esto. Sino que su hoja estará verde. La hoja aquí se refiere a la palabra de Dios que sale de esos árboles de justicia. Esos son que son benditos y para bendecir. Y en el año de sequía no se fatigará. Cuando venga el desierto, cuando venga el problema, cuando las circunstancias, cuando los problemas toquen a su casa, dice la Biblia, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, ni dejará de ser fiel a Dios, ni dejará de ver la gente que es bendito y que en él y en ella hay bendición. Habla de un árbol especial, hermanos. No habla de cualquier árbol, porque la Biblia enseña de dos tipos de árbol. Un árbol que da buen fruto y un árbol que da fruto malo. Entonces habla de un árbol especial, uno que ha sido plantado junto a aguas. Uno que ha sido plantado en el Señor, porque las aguas tipifican a Dios, tipifican en la llenura del Espíritu. Uno que sus raíces buscan el agua del Espíritu. Bendito es el Señor. Uno que como está junto al agua, el calor no lo seca. Tenemos que ser probados para ver qué sale de nuestra vida. Si en medio de la prueba que sale de nuestra boca, bendito es el Señor. Uno que cuando venga la sequía, es un árbol que cuando se presente la sequía, y usted sabe que la sequía trae sed, y la sequía se mueren los animales porque no hay hierba. En la sequía se acaba todo. Si no hay agua, todo lo que hay construido por el hombre en la tierra deja de ser. Primero que todos nosotros. Uno que cuando venga la sequía, o sea, la prueba, no dejará de dar fruto. ¿A quién de nosotros le ha sucedido, para que veamos esto, de ese árbol que era Job? ¿A quién de nosotros le ha sucedido lo que le sucedió a Job? A veces le viene una circunstancia a su casa, tiene un problema con una persona, sea con el novio, con la novia, con el esposo, sea en el trabajo, en tantas circunstancias, y muchos hoy se suicidan. ¿A quién le tocó la puerta como a Job, que en un solo día perdió sus 10 hijos? En un solo día Satanás le mató a todos sus hijos, quedó solo. Le quitó la salud. Sus mejores amigos, que él los amaba y lo amaban, en medio del problema de Job, lo dejaron a un lado y lo acusaron de pecado. Y su mujer, la esposa, la amada, en esa circunstancia tan terrible que tocó a la puerta de este varón de Job, viene y le dice: maldice a ese Dios tuyo y muérete. ¿A quién, hermano? Cuando venga la sequía, ese árbol permanece firme y dando fruto. Porque es un árbol que el agua, la humedad, cuando la raíz ve que viene el problema, ve que viene la sequía, ve que viene el calor a quemarla, la raíz inmediatamente se entra sobre la tierra a buscar la humedad de Dios, la humedad del Espíritu, a fortalecerse en el Señor. Eso es lo que debemos hacer usted y yo en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, para poder ser bendito, árbol bendito, declarado bendición y para bendición. Somos llamados, hermanos, árboles de justicia, pero para ser morada de Dios. Usted y yo no estamos en esta tierra por casualidad o porque simplemente se equivocaron sus padres, porque hay muchos que los padres se equivocaron, pero el hombre se equivoca, pero Dios nunca se equivoca, hermano y hermana. Jamás. Que nunca conocí a mi papá, que fue un hombre que simplemente por allá borracho se acostó con mi mamá. Pues eso estaba en los propósitos de Dios, bendito es el Señor, porque Dios no se equivoca. Dios permite las cosas, pero para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos hoy en día son ministros y ministras del Señor que ni siquiera tuvieron padre y madre? Bendito es el Señor, porque estaban los propósitos de Dios. Los árboles de justicia son árboles que crecen, hermanos, se alimentan del agua, se alimentan de los minerales, hasta que algún día viene el Señor y dice: ok, ese árbol es para morada de mí. Y acuérdese que cuando la Biblia habla de árboles se refiere
necesario, hermano, que usted y yo como árboles que recibimos el sol, que recibimos el agua, que recibimos el alimento, que nos ponemos frondosos, fuertes, maravillosos, llegue un día en que el Señor pone los ojos en usted como árbol para Dios morar en usted. Eso fue lo que sucedió en el desierto cuando Dios hizo el tabernáculo, para que en él habitara Dios. Entonces usted bien frondoso, bien frondosa, y de un momento a otro Dios se fija en usted y comienza el Señor. Entonces, ya que usted va a ser morada de Dios, usted y yo necesitamos ser aserrados, necesitamos que ese árbol sea cortado, aserrado y que sea talado a la medida para poder ser habitación de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, a la medida de Cristo, para poder ser morada de Dios. Porque es necesario que nosotros entendamos, hermano, de que nosotros no somos un propósito de lo que pasó por algunas circunstancias, o que no hay propósito en nuestra vida. Dios tiene propósito para nosotros, y el propósito más alto de Dios es que usted y yo seamos morada de Dios, y que usted y yo tengamos la imagen de Cristo. Bendito es el Señor. Es necesario que estos árboles sean, hermanos, dice la Biblia, injertados en Cristo. Yo no puedo vivir el mundo como quiero y venir a la casa de Dios, venir a la comunión con Dios, a vivir mi vida como quería. Una vez que Cristo nos injerta en Él, porque dice la Biblia que nosotros fuimos puestos en Cristo, el árbol bueno, el árbol santo, el árbol del que se agrada a Dios, y nosotros al ser pegados en Él, Dios quiere que usted y yo, como esos pámpanos o como esos brazos que fuimos pegados, el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo, la hermosura de Él se exprese a través de nosotros. Y ese es el proceso que Dios ha decidido para nosotros, para que llevemos el fruto de Cristo. Miren lo que dice el Salmo 92:13. Porque es importante que nosotros entendamos de que somos un árbol, pero árbol de justicia. Dice en el Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Con razón hay mucha gente que no florece, porque la Biblia dice que nosotros florecemos y fructificamos, pero en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová. Aún en la vejez, dice, aún en nuestra vejez fructificaremos. Aún en la prueba saldrá fruto de gloria a Dios. Aún en las circunstancias, el Señor mismo a través del Espíritu Santo nos da ese poder, que aunque estemos débiles, dice la Biblia, fuertes somos para glorificar a Dios y permanecer en medio del problema. En Ezequiel 47:12, mire lo que dice, porque quiero llegar a algo muy importante. Dice en Ezequiel 47:12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Habla de naciones, eso tipifica naciones, a uno y otro lado del río, o culturas. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y mire lo que dice aquí tan tremendo: a su tiempo madurará. ¿Y por qué madurará? Lo que dice enseguida, porque sus aguas salen del santuario. ¿Por qué mucha gente lleva años y años en la iglesia y no madura? Porque las aguas que están bebiendo no salen del santuario, porque sus atrios, porque su morada no está en la casa de Dios ni en los atrios de Jehová. Aquí lo dice claramente: a su tiempo madurará. Tenemos que preguntarnos, ¿es tiempo de que yo ya madure, Señor? Porque sus aguas salen del santuario. Estos árboles deben madurar. ¿Por qué dice? Porque sus aguas, su alimento viene del santuario de Dios. Es muy importante dónde nos congregamos, es importante la palabra que recibimos, es importante esas aguas que vengan del modelo de Dios y conforme al orden de Dios, y no aguas que simplemente se levantan por ahí, aquí y allá de cualquier forma. Es necesario que sean aguas que vengan del santuario de Dios. ¿Cuánta gente sigue a un amigo que porque es amigo? Yo le dije a la gente cuando estaba, a mí no me sigan, hay que seguir el fruto. Hay cuantos que siguen a un amigo porque es amigo. Bendito es el nombre del Señor, que Dios tenga misericordia, porque tantos años, mire, hay algo que nos acusa a nosotros. ¿Cómo así que tantos años llevo yo en el ministerio del Señor? Y dice
aguas vienen del santuario. ¿Cuáles son las aguas que me alimentan a mí? ¿De dónde estoy recibiendo yo el alimento? Del santuario, de la santidad, de la palabra de Cristo, de la palabra viva, o simplemente de cualquier lugar. Qué tremendo como cada cual viene ya y abre su casa, viene, compra las llaves, monta un lugar y monta una iglesia y se hace pastor. Hermano, eso es falta de temor de Dios. Hay que tener en cuenta, hermano, que hay muchos. Dice la Biblia que hay 3 pastores. Uno que se nombra a sí mismo, uno que lo nombra el pedazo de carne y otro que lo nombra a Dios. Necesitamos estar en el orden de Dios y no seguir la carne ni el brazo de carne. Bendito es el Señor. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Cuando usted comienza a recibir la palabra de Dios que viene del santuario, su vida tiene que ser transformada. Su hogar es transformado cuando usted le cree a Dios. Le toca batallar, pero en su momento Dios, esa agua comienza porque es agua de vida. ¿Dónde está el poder de ese árbol? Ahí lo dice, en el santuario, hermanos. Aquí dice que su fruto es para comer. Ahí lo acabamos de leer. El fruto del árbol es para comer. Comer, ¿y para qué sirve el comer? ¿Usted para qué come, hermano y hermana? Para poder vivir. El que no come se muere. ¿Y dónde está la vida? La Biblia dice que la vida no está solamente en el alimento. La vida está en la palabra de Dios. ¿Qué es la vida, hermano? ¿Cuántas mujeres quisieran estar aguantando hambre pero que su esposo las ame? ¿Cuántas hay aquí mismo que preferirían estar aguantando hambre pero que ese hombre al que aman las ame? Porque la vida no está en la comida, la vida no está en la casa que tú tienes, ni en el carro hermoso que te pueda regalar ese hombre, porque te regala un carro pero pasa las noches con otra. ¿Cuántas no quisieran no tener nada, tomarse en una guapanera, pero con el hombre que aman? Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Aquí dice que ese fruto es para comer, pero habla del fruto del santuario, es para comer, fruto de vida. Y ese fruto de vida no es otra cosa que el amor de Dios. El amor, el perdón, la misericordia, la paz, el gozo. Ese es el fruto que viene del santuario. ¿De dónde nos estamos alimentando nosotros? Pues que no estamos poniendo atención a la palabra viva de Dios. Y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Aquí las hojas hablan de la palabra, las hojas son la palabra. El fruto habla del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, que viene de comer de ese árbol de Cristo, de alimentarnos de esas aguas que salen del santuario para poder madurar. Y sus hojas para la sanidad de las naciones. O sea, está hablando de un árbol y ese árbol es usted, persona que nos visita hoy, hermana y hermano que se congregan. El árbol, dice la Biblia, dice Cristo, que el hombre es un árbol. Hay árboles que dan fruto bueno y árboles que dan fruto malo. La Biblia nos dice que la hoja de esos árboles son para medicina, para la sanidad de las naciones. Yo me pregunto, si usted es un árbol de Dios, sus hojas son sanidad para su familia, sus hojas son sanidad para su familia. La palabra que sale de su boca es para sanidad de los hermanos que trabajan con usted. Las palabras que salen aquí en el ministerio, porque muchos servimos. Cuando usted y yo servimos, ¿será que la palabra del que sirve es para sanidad de la otra persona o para tropiezo? Porque Dios prefiere que no tengamos aquí ningún orden, nada. Si nos toca cantar con la boca, cantamos todos con la boca, pero que el orden no esté por encima del amor de Dios, que el orden no esté por encima del perdón, de la misericordia, que el orden no esté por encima de la comunión. Dice que las hojas de ese árbol son para medicina. Es su testimonio, su vida, fruto, porque la Biblia dice que nosotros fuimos injertados en el buen árbol para que llevemos fruto, y mucho fruto, y el fruto permanezca. Juan 15, del 1 al 16 lo dice. Es nuestro testimonio, fruto para sanidad en nuestro hogar, en nuestro trabajo,
en la calle, en la iglesia, es nuestro fruto para sanidad o para levantar enemigos. ¿Es nuestro fruto para sanidad de nuestros hermanos o para tropiezo? Bien, hermanos, si Dios lo permite, si Dios me permite, predicar dentro de 8 días. Vamos a predicar sobre vivir a Cristo. El pecado más grande de la humanidad, por el cual estarán condenados eternamente en el lago de fuego, es no creer en Cristo. El pecado más grande del creyente, de aquel que confiesa a Cristo, de aquel que supuestamente viene a la iglesia, de aquel que ora y ayuna, el pecado más grande del creyente no es fornicar o mentir. El pecado más grande del creyente es no vivir a Cristo. No vivir a Cristo. Ese es el pecado más grande que tiene la iglesia, no vivir a Cristo, vivir una religión, vivir un orden eclesial, vivir un orden cultural, pero no vivir a Cristo. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo el mundo puede dar testimonio de que Pablo ya dejó de existir. Juan el Bautista decía que yo mengüe, que yo desaparezca para que mi Cristo crezca. ¿Será eso lo que están viendo la gente, los hermanos en la iglesia, en nosotros? ¿A un Cristo vivo o un pedazo bulto de carne llena de mal carácter? Porque el mal carácter lo podemos utilizar en la calle, en la casa, pégale al esposo o viceversa, no importa. Porque la gente vive como quiere, pero en el reino de Dios no se admite sino el carácter de Cristo nada más. Gente, hermanos, derrotados por el carácter de otro o de otra. Eso es pecado. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Dios no nos ha llamado a eso. Si usted es un árbol de justicia, son sus oraciones para sanidad y bendición de sus enemigos o de nuestros enemigos. Porque la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen. ¿Para qué? Para que venga bendición, porque Dios nos llamó a usted y a mí como árbol de justicia, bendito de Jehová, para bendición y para bendecir. Son nuestras oraciones, hermanos, simplemente al que me hace una, yo le hago dos. Su hoja, y lo dice, su hoja para medicina. La hoja del árbol tiene que ver con la palabra de Dios y el fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Y su fruto será para comer, para alimento, alimento eterno y alimento acá. Y su hoja para medicina. Cuando usted habla con alguien, esa persona viene hasta con dolor de cabeza y es sanada. Trae su corazón dolido y si está hablando ese Cristo vivo en usted y en mí, esa persona es sanada. Esa falta de perdón sale de su corazón porque recibe medicina de esa hoja, de esa palabra que sale de nuestra boca. Pero cuando nuestro corazón es un corazón amargado, falto de perdón, lleno de carácter diabólico, ¿qué va a salir de nuestra boca, hermano? Lo que sale es pecado, en vez de salir sanidad para la esposa, sanidad para los hijos, sanidad para el esposo. Lo que sale, hermano, es amargura. Y aquí dice la Biblia, hermano, yo estoy leyendo la Biblia, no hay que traducirla. Y su fruto será para comer, lo dice Ezequiel, y su hoja para medicina. Apocalipsis capítulo 22 también dice de que del trono de Dios sale un río, y ese río viene y moja unos árboles de vida, y esos árboles son para medicina y para sanidad de las naciones. Esos árboles que habla Ezequiel somos usted y yo. Dios nos llama a usted y a mí a que seamos árboles de justicia, que a través de su boca salga sanidad para la gente. Palabra, dice la Biblia, todo lo que sea bueno, eso hablar, todo lo que sea justo, eso hablar, todo lo que sea de Dios, en ello pensar y ello hacer. ¿Será lo que sale de nuestra boca? Es mi testimonio para que la gente coma de mi testimonio o del suyo. Porque cuando la gente ve su testimonio, que usted es un hombre, una mujer de Dios, la gente quiere de eso. Yo quiero imitar a ese varón, a esa mujer de Dios.
comunión con nadie. Eso se le acepta a una ovejita que está por ahí dormida y que no conoce a Dios. Pero a ministros, hermanos, ministros que no saluden a la gente, ministros que no tengan comunión con la gente, hermano, eso es antibíblico. Eso es un palo seco y nosotros no queremos ser palos secos, hermano. No hay un juez, dice que el agua que sale del santuario y que nos alimenta y nos moja y convierte nuestras hojas, nuestras palabras en sanidad y medicina para la gente. Eso es inaudito, hermanos, de que ministros sean palos secos que vivan para ellos, sin comunión con nadie. Eso es pecado. Bendito es el Señor. Yo no sé a qué Dios le sirve. Yo me esfuerzo, yo lo he dicho, hermanos. Si yo cometo errores, usted, por favor, y lo bendigo desde ya, corríjame. Porque si usted me corrige, ¿sabe qué va a pasar? Que no vuelvo a cometer ese error. Si usted me deja así, sigo en mi error. Y usted en pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que no se puede corregir, hay gente que usted trata de corregirlo si se levantó un enemigo, hermano. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan fuera de la palabra de Dios. Dios dice que las hojas de los árboles que son plantío de Jehová, ya lo vamos a leer, son para sanidad. Si usted y yo somos plantío de Jehová, entonces la Biblia dice que usted y yo somos para sanidad, para bendición, para restauración, para a través de nuestro testimonio traer gente a los caminos del Señor. Para eso somos. Qué tremendo. La Biblia dice que Cristo es el árbol de vida y Él es el que nos unge para que llevemos fruto. Dice los 12 meses del año, lo dice Ezequiel y lo dice Apocalipsis 22, que esos árboles de justicia de Dios, que venimos, que nos moja el agua del santuario de Dios y que estamos en los atrios del Señor y en la casa de Dios permanecemos, porque la casa de Dios no es este lugar, la casa de Dios es usted teniendo comunión con Dios. Él dice que esos árboles son llamados árboles de justicia, benditos de Jehová, que sale medicina y sanidad a través de nuestra boca. Dice que para que den fruto los 12 meses del año. Hay gente que en diciembre, hasta luego, y a llevar su vida. Los 12 meses del año y cada día del mes, nosotros somos llamados árboles para que a través de nosotros haya bendición, restauración, sanidad. Mientras Satanás está haciendo su obra diabólica, hermano, tanta gente endemoniada, tantos demonios y espíritus atacando tanta gente y la iglesia quieta, sabiendo que Dios nos ha dado poder sobre todo espíritu, poder sobre toda cosa oculta, los 12 meses del año, y entendamos que el fruto no depende de las circunstancias, porque hay gente que dependiendo de que no pase nada malo están dando fruto. El fruto no depende de las circunstancias, sino de la savia, del Espíritu Santo, del Cristo vivo de la gloria que está en nosotros. Hay que revisarnos si verdaderamente está ese Cristo en nosotros. El que vive a Cristo, dice la Biblia en Salmo 1:3, que será como árbol plantado. Aquel que vive a Cristo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Habla de las aguas del Espíritu, Salmo 1:3. Pero esas aguas del Espíritu son las que vienen del santuario que habla Ezequiel, Jeremías, que da su fruto en su tiempo, en el tiempo. Y dice, ¿por qué en el tiempo dará fruto? Porque el agua viene de la presencia de Dios. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, hermanos, si nosotros no buscamos tener comunión con Dios, ¿cómo queremos que nuestros esposos sean transformados? Llenos de carne, llenos de lascivia, llenos de adulterio, llenos de fornicación. ¿No tienen la culpa? La Biblia dice que no tienen la culpa. Porque mientras no se les hable la palabra de verdad, ellos siguen creyendo en una religión mentirosa de las 2300 religiones que hay en el mundo. Y no hablemos de ninguna religión, porque aquí no se trata de
cristiana, que es la iglesia del Señor, está llena de mentirosos y ladrones. Pero no en la iglesia, la culpa no es de Dios, la culpa es de cada cual que quiere tener a Dios y tener al mundo. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Dios no nos ha llamado a vivir una religión, sino a vivir a Cristo, a vivir su palabra. A que esa palabra, con ese manantial que viene del cielo, pueda salir de nuestra boca sanidad, bendición, liberación. Con ese poder de Dios decirle a los demonios, se van y se tienen que ir. Poder libertar, hermano, al cautivo. Que cada fruto sale a su tiempo y su hoja no cae, dice. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace aquel que es de Dios, el árbol de justicia, el que busca la presencia de Dios, el que en medio de las circunstancias y los problemas, su raíz va y busca el agua para que el sol no lo seque, el sol del problema, el sol de la circunstancia, el sol de la carestía, el sol del hambre, el sol de la necesidad económica, el sol de que el tipo se fue y la dejó sola con sus hijos. Cuando salga ese sol, esa mujer pone sus raíces a buscar el agua de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar la fortaleza en el Señor. No en una religión, porque ninguna religión sirve para nada, hermanos. Es la palabra de Dios y Cristo vivo en nosotros. Al que confía en Cristo y su confianza es Cristo, Dios promete prosperarlo. Dios no es independiente de que usted sea prosperado y bendecido en su hogar, en las finanzas, en su salud, en su empresa. Dios desea bendecirnos, pero debemos ser esos árboles de justicia. Dice la Biblia en Isaías 61:3, la parte B, dice que usted y yo, los árboles que buscan de Dios, que buscan las aguas del Espíritu, que buscan la presencia de Dios, dice, serán llamados árboles de justicia. Ahí no está hablando de árboles de mangos, está hablando de la iglesia del Señor, de aquellos que le creen a Dios, de aquellos cuya confianza está en Jehová y cuya confianza es Jehová de los ejércitos. Y serán llamados árboles de justicia, mire, plantío de Jehová. ¿Pero para qué? Para gloria suya, para gloria de Dios. ¿Será que lo que sale de nuestra boca en medio de circunstancias es para gloria de Dios? ¿Será que las decisiones que a veces tomamos en medio de desesperación es para gloria de Dios, árboles de justicia? ¿Es usted o soy yo plantío de Dios, plantío de Jehová? Usted cree, hermano, mire, usted y yo vamos y plantamos un jardín. A lo mejor hay algunas que se secan, pero es que el jardín que planta Jehová es perfecto. Y la Biblia nos llama a usted y a mí plantío de Jehová. Él sabe quiénes son. Porque hay muchos que son plantío de Jehová, pero hay otros que son huerto, independiente de Jehová, independiente de Dios. Viven independiente de Dios, piensan independiente de Dios. ¿Cuántos hermanos reconozcamos delante de Dios? Nos habla la palabra. Usted escucha la palabra y usted no está escuchando a este pobre hombre que está aquí. Yo soy simplemente un hombre que mañana debo de existir. Pero Dios es eterno y su palabra es eterna. Y está Dios hablando a través de un vaso, sea usted o sea yo, simplemente estamos repitiendo la Biblia. O sea, Dios hablando y usted y yo decimos amén. Pero no obedecemos a lo que le estamos diciendo. Señor, lo creo y lo haré. Porque amén significa lo creo y lo haré. Y lo obedeceré. Seremos plantío de Jehová, que Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y nosotros decimos amén, amén, amén y hacemos lo contrario. Tenemos que entender que una cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es vivir por el Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que dice Gálatas 5:25. Una cosa es vivir por el Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es andar por el Espíritu. Por ejemplo, hoy la mayoría de pastores, muchos, viven por el Espíritu, pero no andan por el Espíritu, andan por su propio camino. Un ejemplo, Sansón. Sansón tenía todo el poder de
Sansón vivía por el Espíritu de Dios, pero andaba en sus propios caminos y tenía el poder de Dios. Hoy muchos están felices buscando al hombre que lleva el poder, pero Dios quiere que vivamos por el Espíritu, pero también que andemos por el Espíritu de Dios, en obediencia absoluta a Dios, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor. Evaluémonos, hermanos, si somos plantío de Dios o no. También dice que los árboles que reciban esas aguas del Espíritu, dice la Biblia, que de su interior correrían ríos de agua de vida. Nos vamos a pasar 50, 80 años recibiendo prédicas y Dios dice que aquel que recibe ese río de Dios, de su interior correrán ríos de agua de vida, río de amor, río de perdón, río de misericordia, río de comunión. Y no se ve, la esposa no puede decir del otro y viceversa. Nuestro mayor pecado, hermanos, es no permitir que Cristo se exprese en nosotros. Nos habla un hermano y como me está contradiciendo, no permito que el Señor, para humillarme y reconocer si el hermano tiene toda la razón, más bien saco yo y no permito que Cristo se exprese. ¿Qué pecado habrá más grande que limitar a Cristo en una cárcel, en un cuerpo mortal? Porque usted y yo tenemos el poder de limitar a Cristo como nos dé la gana. Dios nos dio ese poder de limitar a Dios como nos dé la gana. Dios me dio el poder a mí de tratar como quiera a mi esposa, a patadas, con palabras y con lo que quiera, o también de permitir que Cristo se muestre con el amor de Dios, tratándola con amor como a vaso más frágil, amándola, bendiciéndola, igual a mi hermano, igual al que trabaja en la iglesia, porque Dios nos llamó, no nos llamó como capataces, sino como hermanos, para que nos ayudemos, nos bendigamos. El pecado más grande que existe, hermanos, es no permitir, es seguir limitando a Cristo. Dios quiere expresarse a través de cada uno de nosotros, pero no lo dejamos. No lo dejamos. Es levantar argumentos para que Cristo no exprese su vida abundante en nosotros. ¿Cuántos tuvieran sus hogares hermosos, dando fruto maravilloso, pero el carácter del tipo de la mujer no permite que Cristo se exprese? Estoy hablando Biblia directa, hermanos. Esto es real, lo más real que hay en la Biblia, lo que le estoy diciendo. Tenemos el poder de limitar a Cristo, de no permitir que esa hermosura, el que se negó, se exprese a través de nuestra vida y pueda la mujer recibir amor. Y cuando hacemos eso, ¿sabe qué pasa? Que Dios cambia estos ojos adúlteros en ojos santos y ya no vamos a tener ojos sino para esa mujer y para ese hombre. Eso lo hace Dios. Cuando permitimos que Cristo se exprese, la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, venir a vivir con Cristo, niéguese a sí mismo, hay que negarnos. Es levantar argumentos para no permitir que Cristo se exprese. Es no menguar, hermanos, para que Él crezca. Es no permitir que la savia del Espíritu Santo, ese poder, la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo, delante de Dios, nos preguntamos cada uno, ¿dónde está? O le podemos pedir a la esposa, o al esposo, o al hermano, o a la amiga, ¿dónde está ese poder que dices que tienen en esa religión? Muchos van a decir mentira, y Cristo entonces es mentiroso, y recibiréis poder. Pero Pablo expresaba ese poder, Juan expresaba ese poder, Pedro expresaba ese poder. Millones de personas expresan ese poder para transformar su vida, sus hogares, sus hijos, sus trabajos. Y recibiréis poder. El mayor pecado, hermano, que existe para el creyente es no permitir que Cristo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, los problemas, las circunstancias, los ataques que quieran venir contra mí, dice, los vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviendo y fortaleciéndome y expresando sus maravillas a través de esta boca y de estos ojos que quieren ser adúlteros, boca que quiere ser murmuradora, mentirosa.
un cuerpo que quiere adulterio. Pero cuando está ese Cristo vivo de la gloria, lo único que queremos es rendir y vivir para Cristo, no más. Es no permitir que Cristo se exprese, hermano, su fruto, el amor, el perdón, el gozo, la paz que viene del Señor. Y ya para que terminemos, que necesito hablar con la iglesia. En Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Habla de personas. Habla de personas que Dios los ha llamado a ser plantío de Dios, plantío de Jehová, benditos y para bendecir. Esos árboles que sus hojas, la palabra que sale de su boca es para sanidad y medicina. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, aquel árbol que es llamado a ser árbol de Jehová, plantío de Jehová, dice, será cortado y echado en el fuego. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para que seamos de bendición, que a través de la palabra que salga de su boca, su esposa, su esposo, sus compañeros, sus hermanos puedan recibir medicina. La Biblia dice que la palabra blanda, quita la ira. Dios nos ha llamado a hacer bendición y para bendecir. Que a pesar de que usted y yo seamos atacados o vengan circunstancias, no es de parte suya ni de parte mía, es que permitamos, menguemos para que Cristo crezca y Él pueda expresar lo que Él es, el poder de Dios, y recibiréis poder. Que podamos ver esa sanidad. Yo creo en la sanidad corporal, la sanidad del cuerpo, pero es necesario que haya sanidad del alma, y eso Dios se lo delegó a los árboles de justicia, a usted y a mí, para que seamos benditos y para bendecir. Yo soy la vid, dice Cristo, yo soy el árbol. Vosotros los pámpanos, dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que fuimos injertados en Cristo. Por eso Él dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dios nos injertó en Cristo para permanecer uno con Él. Dice la Biblia que el que se une con el Señor es un espíritu con Cristo, uno solo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito es el Señor. Grabémonos, hermanos, esto. Dios lo ha llamado a usted y a mí. Así usted sea la primera vez que viene a este lugar. Dios la ha llamado y lo ha llamado y nos ha llamado a ser árboles de justicia, plantío de Dios y no plantío del mundo, para que usted sea bendita, para que su hogar sea bendito, para que sus hijos sean benditos, para que su esposo sea bendito y santo. Dios lo promete. Pero es necesario que usted se alimente con las aguas que salen del santuario, las aguas del Espíritu. Que cuando vengan circunstancias a su vida, por muy difíciles que sean, dice la Biblia que la mano de Jehová no se ha cortado para sanar, ni para bendecir, ni para libertar. Considere ese árbol de justicia, plantío de Jehová. Déjese regar por el Espíritu Santo, déjese regar por la palabra de Dios. Pídale, Señor, ayúdame. Ayúdame a que a través de mis hojas, o sea, a través de mi boca, son las hojas, representan las hojas del árbol,
salga bendición y no maldición, salga vida y no muerte. Que podamos declarar la palabra de Dios y esa palabra se haga vida y usted la pueda ver y la pueda vivir, la pueda disfrutar. Que Dios nos ha llamado a Él. Bendito es el nombre del Señor. Yo quisiera saber si en este lugar hay alguna persona que Dios haya hablado a su mente, usted que haya analizado la palabra y Dios le haya hablado, y a su corazón. Yo quisiera saber si esa palabra halló lugar en su corazón, la recibió. Si hay alguien en este lugar que ha recibido la palabra de Dios, yo le pido que levante su mano. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, varón. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tus hijos. Dios bendiga tu negocio. Que hemos hablado palabra de Dios. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien en este lugar que ha recibido esta palabra de Dios, que la ha analizado en su mente y en su corazón? Quiero abrirle un espacio en ese corazón y en esa mente al Cristo que murió hace 2000 años para bendecirte, para sanarte, para libertarte. ¿Hay alguien? Si hay alguien, levante su mano. Si hay alguien que nunca le ha abierto su corazón a Cristo y quiera abrirle el corazón a la palabra de Dios. Si hay alguien, no se avergüence, dice la Biblia, que por cuanto me confesaron delante de los hombres, dice en aquel día, porque vendrá un día cuando usted y yo nos vayamos, dice, yo los confesaré delante de mi Padre y os diré, venid benditos de mi Padre a las moradas eternas de vuestro Dios. Habrá alguien que nos visita por primera vez y quisiera abrirle el corazón al Señor. No sé si veo personas que la veo por primera vez. ¿Alguna vez ustedes le han abierto su corazón a Cristo, como dice la palabra? Gloria al Señor. ¿Tú también, mujer? Sí, gloria a Dios. Me alegra por ustedes y me alegra verlos. Que el Señor les bendiga. He tenido más o menos un mes y tanto de ausencia. Y mientras estemos en el reino, en esta tierra, siempre vendrán circunstancias a su vida y a mi vida. Lo más importante es que usted y yo, en medio de las circunstancias, podamos permanecer fieles. Hoy en día de la Santa Cena del Señor, qué lindo. Y hay hermanos que por primera vez van a tomar la Cena del Señor. Me alegro por ellos. Vamos a celebrar primero la Santa Cena, primero lo del Señor, y ahí les hablaré. Yo le pido a las personas que han sido bautizadas, que han ido a las aguas, que Jesucristo es su Señor, su Salvador,
que le han abierto su corazón a Él y que estén bien delante del Señor, que se pongan de pie. Aquellas personas que han sido bautizadas y que van a tomar hoy la Santa Cena, pónganse de pie. Las demás, por favor, se quedan sentadas. La Biblia dice que la Santa Cena puede traer sanidad a su cuerpo, sanidad física a su cuerpo, sanidad a su corazón. La Cena del Señor es santa y dice que no la podemos tomar en pecado porque puede venir hasta muerte o enfermedad. Dice la Biblia que muchos murieron por tomar la cena en pecado. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Al santo lugar
de manera que cualquier Padre, en el nombre de Jesús, al que sirvo, Señor, el que me llamó, mi Señor, y transformó mi vida, mi Señor, sosténme en medio de la prueba. Señor, dame fuerzas que a veces me faltan, Señor. Señor, escucha las oraciones de tus siervas y siervos, Dios mío. Ten misericordia de mí, ten misericordia de tu iglesia, que me duele en mi corazón, Señor. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Yo los bendigo, míralo, Señor. Cada persona que tú has traído en esta tarde, Dios mío, yo la bendigo, mi Señor. Bendigo a tus servidores porque te sirven a ti, Señor. Bendigo a los que te son fieles a ti, mi Señor. Bendigo a tu iglesia, mi Señor. Glorifícate en ellos, Padre Santo. Que tu palabra sea rema y carne en ellos, que puedan servirte, que tú puedas oler el olor de Cristo en cada uno de ellos y en mi vida propia. Señor, ayuda a tu iglesia, mi Señor, que no tenemos fuerza ni cómo, mi Señor. Solamente pedir tu misericordia y tu favor. Y que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga, que Dios guarde sus vidas, que Dios los provea, que el Señor traiga sanidad, bendición y liberación a sus vidas, y que puedan comer, que la gente pueda comer de ese fruto que hay en ti como árbol de Jehová, y que puedan ser sanados con tu boca, a través de tu boca, a través de tu confesión, por esa palabra de medicina que sale de ti. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Por favor, hermanos, para salir.